Voy a continuar con la segunda parte de las estructuras de control. Vamos a pasar a los ciclos. Un ciclo es una estructura repetitiva que tiene el siguiente diagrama. Entonces el primer ciclo que vamos a ver se llama ciclo mientras que la condición sea verdadera. Entonces miren, arranca del inicio, hay una condición, recuerden que la condición es una pregunta que solamente se puede responder con verdadero o falso. Entonces viene la pregunta, si la condición es verdadera, se realiza un procedimiento y vuelve y se pregunta la condición. Si la condición es verdadera, se genera aquí ese ciclo. Miren que esto se ejecuta mientras que la condición sea verdadera. Y cuando la condición es falsa, la estructura termina. Algo importante es que la condición debe tener una relación con los procedimientos. Es decir, en los procedimientos va a haber una instrucción que va a hacer que en algún momento la condición se vuelva falsa. Si esto no ocurre, vamos a quedar en un ciclo infinito. Y eso se conoce como un error en tiempo de ejecución y es un error grave porque el programa no terminaría. Hay que evitar este tipo de errores. ¿Cómo se escribe en código? Sería do while, haga mientras la condición sea verdadera, sigue la condición. Y aquí, cuando hablamos de sentencias, son el conjunto de todas las acciones, operaciones y demás que se ejecutan pues dentro del código. Y al final la estructura termina con un loop. Que también, si ustedes ven, la traducción de esto es haga mientras la condición, las sentencias, y loop es una iteración o volverlo a hacer. Utilice el bucle do para ejecutar un bloque de instrucciones o sentencias un número indefinido de veces, pero esas veces tienen que ser finitas para que la aplicación termine. Hay otra estructura cíclica que se conoce como el ciclo hasta que. Es muy parecido al anterior. La diferencia es que el anterior evaluaba primero una condición y luego ejecutaba unos procedimientos o sentencias. En cambio, el ciclo hasta que lo primero que hace es que ejecuta el procedimiento y luego pregunta una condición. Si la condición es verdadera, se sigue ejecutando este ciclo, pero cuando la condición es falsa, termina el programa. Este se llama el ciclo do, loop, while y luego sigue la condición. Entonces esto es lo que escribiríamos en Visual Basic para aplicaciones. Y por último, este otro ciclo también es bastante usado, se llama el ciclo para, y lo que hace es que tiene en cuenta por lo general una variable que controla cuándo va a terminar. Entonces miren cómo funciona. Hay una variable i, la condición para i, que recuerden que es una condición utilizando operadores de relación, operadores booleanos, etcétera. Si la condición es verdadera, se hace un procedimiento. Y miren que acá la i es lo que hace que la condición sea falsa, ya sea por un incremento, un postdecremento, depende pues de lo que estemos solucionando. Y cuando la condición es falsa, termina. Entonces el ciclo for se escribe como for, hay un contador, hasta dónde va el contador, de por ejemplo de 0 hasta 100, hasta dónde finaliza, y un incremento o un step que se conoce como el índice que vamos a incrementar o decrementar. Aquí vienen las sentencias y por último sigue next, que sería siguiente. Entonces los bucles
do funciona bien cuando no se sabe cuántas veces se necesitaría ejecutar las instrucciones del ciclo, y cuando se sabe que se van a ejecutar las instrucciones un número determinado de veces, es mejor elegir un bucle for next. Entonces ahí tenemos pues como varias opciones. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces venimos acá, creamos un nuevo módulo y en este módulo vamos a crear una subrutina, que se llame ciclo mientras que. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a crear una variable i que es un entero, y lo que vamos a hacer es que vamos a contar de 1 hasta 100 y vamos a imprimir esos valores. Entonces vamos a utilizar un do while. La condición es que la i sea menor o igual a 100 loop. La i la vamos a inicializar en 1, muy importante esa inicialización, y luego entonces simplemente utilizamos el debug.print para imprimir el valor de la i. Y para que eso no se vuelva un ciclo infinito, vamos a incrementar el valor de la i, igual a i más 1. Entonces ejecutamos la función, le damos play, vamos a ejecutar y aquí vemos la respuesta, los números del 1 hasta el 100. Entonces eso es el ciclo mientras que. Ahora vamos a hacer una subrutina para el ciclo, hasta que. Entonces vamos a hacer algo muy similar, pero en esta ocasión vamos a hacer un ciclo que va desde 100, va a ser un do, va a imprimir con debug.print el valor de la i, luego va a decrementar, o sea, voy a restarle un valor a la i, y aquí voy a poner la condición, sería loop while para la condición que la i sea mayor o igual a 1. Entonces, al ejecutar esta, este código, lo que vemos es que arrancamos en 100, miren donde terminamos en 100, y nos vamos hasta el valor de 1. Entonces ese fue el ciclo hasta que. Luego vamos a ejecutar otra subrutina para el ciclo para. Ciclo para. Entonces este ciclo vamos a crear una variable i, también va a ser integer, y vamos a usar el for de ese. Ahora vamos a hacer una variación para que contemos, por ejemplo, los números del 2 hasta el 200, y el step, o sea, el incremento o el paso, va a ser de 2, y aquí al final loop, y aquí vamos a imprimir debug.print de la i. Entonces si ejecutamos esto, podemos borrar acá, borramos esto, control A y suprimir. Vamos aquí y ejecutamos. Bueno, aquí tengo un error, aquí era el next, entonces cuando nos pase eso simplemente pues corregimos, le damos stop, le damos nuevamente play, y aquí ya vamos desde 2 hasta el número 200. Entonces, como ven, los ciclos son bastante sencillos, nos permiten hacer varias actividades como contar, incrementos o decrementos, hacer recorridos. Entonces ahí les dejo unos ejercicios en
en la presentación para que practiquen.